Vamos al televidente, arrancó el Telematutino 11, jueves, señores, 4 de diciembre. Agradecido del apoyo que nos brindan al permitirnos llegar a vuestros hogares. Jacqueline Centeno en unos minutos le cogió un tapón de esos que crean los DGC, porque los DGC cuando sustituyen los semáforos, ellos son los que crean los tapones. Tenemos varios temas nacionales, también temas internacionales, y hoy tenemos un plato fuerte. Nos acompaña la licenciada Rosana Ruiz. Ella es una economista destacada, ocupó posiciones importantes en el Banco Central y actualmente es la presidenta de la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples. Vamos a ver los diferentes proyectos, los planes interesantísimos que tiene el ABA, y les adelanto, uno de ellos es ese aspecto de la inclusión financiera, que es una meta importante. La mayor cantidad de dominicanos que tengan un producto financiero. Vamos a ver la importancia que eso tiene. En lo inmediato vamos con los comentarios, señores. En el día de ayer hubo una reunión de la llamada Mesa contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito, donde la Dirección de Aduanas anunció una serie de medidas que ellos han tomado con el tema de los comercios chinos y que le ha generado varios miles de millones de pesos. Eso está muy bien. Lo que yo me temo, y ojalá no sea así, es que esto sea algo general contra todos los comercios ilícitos o los comercios que evaden, y que no sea específicamente una persecución contra los comercios chinos. Porque ya vimos, por ejemplo, como MIVET, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, ha cerrado una serie de comercios chinos bajo el alegato de que no tenían planos, de que no había seguridad, etc. Y en ese caso uno se pregunta, bueno, pero solamente las edificaciones de comercio chino son las que tienen problemas. Hace unos meses un edificio se cayó en La Vega, en pleno centro de La Vega, y era una construcción ilegal. Entonces, yo quisiera pensar que esa redada aduanera se haga también con los comerciantes de otras nacionalidades y con los comerciantes dominicanos que también evaden, que también subvalúan, y no que esto sea una persecución contra China. China es hoy en día la segunda potencia económica y medida por lo que se llama la paridad, el poder de paridad. Yo lo conozco en inglés, PPA, ya le pasó a los Estados Unidos. China fue muy consecuente con la República Dominicana cuando las vacunas, y los Estados Unidos no había vacunas, que se había pagado. Bueno, pues China suministró las vacunas y por eso este país se vacunó y salimos bien y pronto y exitosos de la pandemia. Así es que uno no puede dejar de mirar a China. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, gran aliado en la lucha contra el narcotráfico, pero también tenemos que ver el lado de China y el lado de India y otros países que son hoy emergentes, y la India es la tercera economía mundial. Bien por esas medidas, pero que sea una medida general, no particular, contra los comercios chinos. Por cierto, ayer comentábamos el discurso de la embajadora de los Estados Unidos ante la Cámara Americana de Comercio y elogiábamos la parte del discurso donde ella hablaba de que la frontera sur de los Estados Unidos es equivalente a la frontera nuestra con Haití, y de que las administraciones demócratas presionaban a la República Dominicana. Uno viendo ese panorama, uno diría que estaríamos en el mejor momento para de verdad establecer una política migratoria de verdad. Una política migratoria donde haya deportaciones, no como aparece en la prensa, que deportaron 1.115 con motivo del Black Friday, y una política en la frontera en la cual incluso podemos pedirle a los Estados Unidos que nos apoyen
técnicamente y que nos apoyen en términos de asesoría. Y ya que el país está trabajando de mano a mano con el tema del narcotráfico, podemos lograr cooperación de los Estados Unidos con la frontera. Ramón, con respecto a lo que tú estabas hablando, de que por primera vez quizás la República Dominicana tendría, vamos a decir que, un poco más de independencia para aplicar una política migratoria. Lo primero es que el gobierno tiene que estar claro y el país tiene que estar claro de qué estamos conversando, de qué estamos hablando. Porque muchas veces hablamos en foros internacionales de los daños que nos hace esta inmigración ilegal a la República Dominicana, pero no ordenamos la casa y muchas veces se burlan de nosotros porque mientras sigue existiendo el negocio en la frontera, mientras sigan entrando, no por la porosidad, que eso se sabe, y que detener la inmigración ilegal es casi imposible porque ningún país ha podido lograrlo. Si países como Estados Unidos y otros europeos con muchísimos más recursos que nosotros no han podido hacerlo, pues aquí pedir que se haga y se haga al 100% será imposible. Pero el gobierno no puede, por razones políticas y demás, dejar de tener una política que sea coherente. El negocio, tú sabes que existe, Ramón, porque si no existiera el negocio, y si no llamaran los alcaldes, los diputados, los influyentes cuando apresan a determinado grupo que estaba traficando indocumentados, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando las empresas, aún sabiendo que están indocumentados, los acogen, ¿de qué estamos hablando? Cuando se dice que se va a cumplir la proporción que dice el Código Laboral de un 80% dominicanos y un 20% solo de extranjeros y no se cumple, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que ha hecho falta, a pesar de que se hizo o se hicieron reuniones en el Consejo Económico y Social abordando el tema para enfrentarlo como país, que sea una política real, que veamos nuestras necesidades, la cantidad de mano de obra que necesitamos si es haitiana, cómo podemos hacerlo de la mejor manera, pero no tener un discurso como que es bipolar a veces, que no sabemos, y también errático aquí adentro, porque muchos empresarios presionan al gobierno para que lo deje actuar, pagándole menos salarios, menos protección, y sabiendo que ni un documento tienen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Justamente yo iba a caer en eso. Es decir, hubo discusiones en el Consejo Económico y Social y hubo recomendaciones, pero eso se ha quedado así. Un tema que hay que resolver es qué vamos a hacer en términos laboral. Exacto. Es decir, vamos a asumir cuotas, sí, vamos a asumir permisos de trabajo. Así es. Porque mi interés no esté, si yo soy constructor, yo contrato a los haitianos. Claro. Y aunque, por ejemplo, la presidenta Coporovi decía que ellos no los inscriben en la Seguridad Social por un tema ahí que hay de interpretación que tiene la Tesorería de la Seguridad Social, lo cierto es que si yo fuera constructor, yo contratara haitianos, o si yo fuera finquero, yo contratara haitianos. Entonces, eso hay que definirlo, y reitero, estamos en el mejor momento, porque la línea del presidente Trump es anti-inmigración. Entonces ya no vamos a tener las visitas de los subsecretarios de Estado como en la época de los demócratas. Y ya cada vez va a ser menos la presión internacional de agencias como de las Naciones Unidas, otra ONG. Es decir, que tenemos el mejor momento para definir una política migratoria. Definirlo y hacerlo bien, y hacerlo con dignidad, no con racismo, no con xenofobia, no con odio, que muchas veces se promueve ese odio, sino con la realidad que está viviendo el país. ¿Cuántos inmigrantes necesitamos? ¿Cuál es la cuota que el país puede absorber? ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Para cuáles sectores? ¿Cuál será el compromiso empresarial? Y obviamente tener una línea definida en cuanto, a pesar de que se han hecho apresamientos y procesamientos a personas que han estado traficando con indocumentados, sobre todo en la línea noroeste. Pero no sabemos si han sido condenados. Pero por lo menos se han sometido y algunos le han puesto multa y demás, y antes no se veía eso. Pero falta mucho más. Por otro lado, qué bueno, en los Estados Unidos, a Jolie Hermín, que es el líder de la banda, una de las bandas más fuertes de Haití, el 400 Mauoso,
Resulta que él estaba preso. Y desde la cárcel, Óyeme, él articuló un secuestro. Imagino que todos recordamos que secuestraron sí, a 21 misioneros, incluyendo niños. Oye, uno de 8 meses, Ramón, y de 6 años. Exigían otro. 17 millones de dólares. Parece que hubo algún tipo de negociación. Ellos soltaron a algunos, otros escaparon, pero entonces como él estaba preso, los Estados Unidos lo extraditaron y le cantaron cadena perpetua. Eso es un buen mensaje para los jefes de banda que ya han sido calificados por el gobierno de Trump como de terroristas. El tema es que John, como le apodaban a este señor, estaba preso, por lo menos estaba preso. Estaba preso. Pero desde la cárcel ocurría como también ha ocurrido aquí en la República Dominicana, que él dirigía y nada más y nada menos lideró y dijo cómo hacer un secuestro nada más que a misioneros, que fueron a ver creo que un albergue, algo así, sí, en Haití. Y ahí esa gente pasaron la de Caín. Ellos pudieron lograr un rescate de $350,000, pero no le fue suficiente porque ellos querían que el liberar a los demás o le pagaban la cantidad restante o liberaban o después a John que lo excarcelaran. Pero parece que en un descuido esta gente caminaron días para llegar a un lugar y entregarse y pudieron ser rescatados. Entonces no se le dio. John fue extraditado y ahí está en cadena perpetua. Bueno, y la esposa que residía en Miami le cantaron 12 años y medio. Sí, porque ella era cómplice. Ella era cómplice. No puede alegar ignorancia. Por otro lado, yo felicito al Listín Diario por vamos a decir, la campaña con una serie de reportajes sobre la situación de los centros integrales de acogida a menores en disputa con la ley, que más bien deberían llamarse penales o cárceles. Ellos tienen toda la semana. Hoy presentan el caso del de Santiago, donde se denuncian golpes y violaciones a los menores. Y en otros se denuncia condiciones infrahumanas, duermen en el suelo, el techo se está cayendo, moho, contaminación, etcétera. Qué bueno y que eso llegue a la Procuraduría, que todavía es quien está a cargo de esos recintos, para que se haga algo. Porque si ese muchacho es maltratado y violado, él va a salir peor de la cárcel. Pero lo dicen los vecinos, porque hay varios reportajes hoy en el Listín y uno como que te enlaza con el otro. Mira, este es un tema, decía un psiquiatra, en más de una oportunidad, y lo hemos tenido en nuestro programa, que esta es una sociedad que está enferma. Y está enferma. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos menores que por muchas condiciones, a veces de salud mental y de otro tipo, vamos a decir que de salud mental y de comportamiento y del uso de sustancias combinada con todo lo anterior, además de todas las carencias que tienen muchos hogares monoparentales, que no tienen a nadie que los defienda, que los proteja y que los acoja, los padres se ven desesperados y dicen mejor que esté preso, mejor que esté recluido, y lo tiran en el abandono. Pero no hay con qué darle una respuesta digna a esta persona, que lo que necesitan es que se le dé educación, que se le dé tratamiento psicológico, que se le den ejercicio, que lo pongan a estudiar. Un tratamiento humano. Un tratamiento digno, humano, pero salen peor. Entonces ellos quieren someterlo a la obediencia, a golpes, y a golpes debieran meter preso a los que le dan golpes a esos muchachos. Y entonces encima de eso son violados. Imagínate traumatizado de por vida. Entonces, ojo ahí, yo quiero ver qué va a hacer el Ministerio Público con esos centros y con estas denuncias y con los que han cometido estas infracciones, estas violaciones. ¿Qué va a pasar? Porque sean militares o policías y eso, no va a pasar nada, Ramón. Yo no sé si es que le exigimos a veces muchas cosas a la Procuraduría, que tiene tantísimo trabajo por hacer en este país que está tan desorganizado. Pero hay que comenzar por algún lado, y la juventud es importante porque es el futuro, y hacer este tipo de intervención sabemos que requiere muchos recursos, pero por lo menos que sea el trato humano, una cama, comida, y que no lo maltraten. Y ahí deben haber cámaras de seguridad. Como una pared cayéndose, a lo mejor no hay nada.
no hay nada. Pero qué bueno, porque a lo mejor con estos reportajes la Procuradora General se anima a intervenir estos centros, porque a lo mejor ella no sabía que eso estaba pasando. Afortunadamente ya está en camino la creación de un Ministerio de Justicia, que es el que se va a ocupar de la parte penitenciaria. Por otro lado, en Honduras, ya estamos jueves, a 4 días de las elecciones, Bueno. el conteo no termina. El conteo va en un 80%, con el problema de que el Salvador Nasralla, que es el que encabeza, tiene el 40.3%, y Nasri Asfura 39.7%. La diferencia es de miles, poquísimos miles de votos. Dicen que eso no es apta, un conteo no apto para cardíacos. Y falta todavía el 20% más la revisión. Bueno, pero es así, Ramón, y si es mayoría simple, aunque sea con un voto de diferencia y sea difícil de Ese es el acercar. problema del sistema, no es mayoría simple. Lo único es que le va a ser difícil, va a tener un país bastante dividido el que gane. Especialmente porque la que quedó en tercer lugar, la oficialista Rixi Moncada, ya proclamó fraude. Oye, Que hubo un fraude con 19%. Es un rechazo. Lo otro necesariamente no es fraude. Es decir, el que tenga casi empate, eso. Aquí pasaba eso. Nos acostábamos en la noche con un candidato ganando y nos despertábamos al otro día. pero siempre ganaba el mismo candidato. Sí. Que en la noche y aquí estaba ha abajo. pasado lo mismo, aquí ha habido interrupción de conteo, problemas tecnológicos, etcétera. Finalmente quiero invitar a mi artículo de esta semana que se titula Turismo sigue en desaceleración. Sudamérica sostiene la cifra. Porque nuestro ministro de Turismo cada mes dice, rompimos récord. Ya el 1 de octubre él dio los datos ya pero el 1 de noviembre él dio los datos, 10 millones y pico de turistas. No son turistas. Eso es sumando pera con manzana. Usted está sumando los turistas de verdad con los cruceristas. Y la realidad es que los turistas, que son los dominicanos no residentes, y los extranjeros, crecieron a octubre 2.3%, versus 5% en octubre del año pasado. Y los turistas extranjeros crecieron 1.26% frente a 4% del año pasado. Hay 185.000 turistas menos de Estados Unidos, Canadá y Europa, que son los principales mercados emisores. Ramón, pero es que tienes razón en parte, vinieron más. No, pero es que tú siempre tienes más. Siempre va a tener más, y él no está Siempre. diciendo que crecieron, él está diciendo que vinieron más turistas. Siempre hay un récord. Entonces, siempre habrá un récord y obvio que él va a destacar eso. Eso, de que no estamos creciendo tanto, bueno, pero él dice, bueno, nada más son 2.2, decrecimos con relación al año pasado, pero si tú lo ves en términos numéricos, dice, bueno, pero vinieron más. Sí, Entonces pero ahí es que está la realidad es que debe preocupar que tus 3 principales mercados emisores, que siempre han sido Estados Unidos, Canadá y Europa, están decreciendo. Bueno, la incertidumbre mundial. Sí. Y afortunadamente Sudamérica ha suplido. Sudamérica ha aportado 225.000 turistas más versus los 185.000 que se perdieron. Pero ese es un turismo que no hay garantía porque ha sido principalmente por Argentina. Y Argentina tiene Pero problemas. vamos a esperar, Ramón, Pero porque con lo del se récord, vale, se mira, va. yo te voy a poner un ejemplo de lo del récord. Sí. El año pasado crecimos 5% y tú tienes un PIB ahí. Este año vamos a crecer 2.1. Pero tú vas a tener un PIB récord. Sí. Porque la economía creció, pero Sí. nada más creció 2.1. Tú puedes decir, tuvimos un récord en el PIB. No, pero nada más creciste 2.1, 2.2, frente a 5 del año pasado. Llegamos a los 10 millones que dijo Danilo, si llegamos, que aspiraba. Con los cruceristas, pero los cruceristas no son turistas. No, por lo menos para la Organización Internacional del Turismo no son turistas. Un tipo que se apea 3 horas y la mitad se queda en el barco comiendo y bebiendo y en la piscina. Señores, nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con la licenciada Rosana Ruiz, economista destacada y presidenta de la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples.